Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que usted se pueda conectar con nosotros. Y así continuaremos con nuestra serie Yo Barrabás. Estamos siguiendo ahora el capítulo número 2 que trata acerca de el sacrificio vicario de Cristo o el sacrificio sustituto, la sustitución de Cristo en el sacrificio, es decir, el Señor Jesús tomó nuestro lugar en el sacrificio, nuestros pecados le son imputados a Cristo, Cristo lleva nuestros pecados en la cruz, en su muerte, y a nosotros nos es imputada su justicia perfecta, es decir, una sustitución. Estamos siguiendo esta serie basándonos en este personaje Barrabás, quien fue un criminal sentenciado a muerte y que fue sustituido por Jesús en el momento de ser sacrificado, y de esta manera nos ilustra de alguna forma, ¿no? Podemos tomar a Barrabás como una ilustración de todos nosotros, o dicho de otra manera, todos nosotros podemos de cierta manera, ¿no? Identificarnos con este personaje Barrabás, que Jesús tomó su lugar en la condenación. Entonces, del mismo modo en que Barrabás fue liberado de esa condenación que le correspondía con toda justicia, así nosotros también hemos sido liberados de esa misma condenación que nos correspondía con toda justicia. Siendo así que la sustitución o el sacrificio vicario de Cristo es una doctrina fundamental del Evangelio y debe ser debidamente entendida. Entonces, seguimos con nuestra serie Yo Barrabás. Ya vimos el capítulo 1, culpables. En ese capítulo vimos con toda, bueno, digamos que con bastante argumentación, con bastantes detalles. Quizás no es todo lo absoluto que la Biblia pudiera decir acerca de nuestra culpabilidad, pero bueno, creo que no es necesario que en un video abordemos todo absolutamente, sino todo lo necesario para entender este asunto. Y así también estaremos haciendo ahora con este aspecto de la doctrina de la sustitución como parte de las doctrinas fundamentales del Evangelio, de la teología fundamental del Evangelio. Y es importante porque ciertamente el Evangelio está fundamentado en teología bíblica, está fundamentado en doctrina bíblica. Yo me sorprendo ante la realidad de tantos creyentes actuales que expresan su convicción, incluso porque lo dicen con cierta convicción personal, de que no necesitan aprender teología, de que no necesitan doctrina, de que solo necesitan conocer a Jesús. Pero es que ¿cómo vas a conocer a Jesús, o cómo vas a conocer la obra redentora de Jesús a tu favor? ¿Cómo puedes saber que realmente tú eres salvo por una fe que ni siquiera entiendes cómo es que funciona? Entonces, creo que definitivamente la teología sí es necesaria, que la doctrina bíblica sí es necesaria, y bueno, pues con ese motivo hacemos estos materiales, estos videos. Bueno, aquí estamos para compartirles, y esperamos que bueno, llegue a su vida y que usted también pueda compartirlo. No tenemos ningún interés especial con este canal o con estos videos de viralizarlos con ningún otro propósito que la verdad de Dios sea difundida y sea llevada no solo a los creyentes, sino también a los que no lo son. La idea máxima también es poder evangelizar. Pero bueno, aquí estamos con nuestra serie. Vamos a continuar con este capítulo 2. Ya habíamos hecho un primer video sobre este segundo capítulo. Recordamos que la serie va a llevar 3 capítulos: culpables, sacrificio vicario y totalmente libres. Este es el segundo video del segundo capítulo. De modo que tenemos un primer video con un capítulo, un segundo capítulo que ya tiene 2 videos con este,
y que con este cerraremos este capítulo y comenzaremos un tercer capítulo que no sé si aún llevará un solo video o más de uno, espero que solo sea uno, pero bueno, ya les diré según vayamos avanzando. Entonces, en el video anterior comenzamos a hablar acerca de este ministerio de Jesús, de su obra o su papel como nuestro sustituto en el sacrificio, y hoy vamos a continuar con ese aspecto y nos quedamos específicamente en el punto que trata acerca de la ley y cómo la ley tiene un papel fundamental en este aspecto de la sustitución. Si no entendemos el papel de la ley en nuestra vida y cómo la ley está íntimamente vinculada al Evangelio, hay muchos creyentes que tratan de hacer una separación entre ley y Evangelio o entre ley y gracia, como si fueran dos cosas separadas o completamente ajenas la una de la otra, si bien son dos aspectos distintos, pero tienen un vínculo muy, ¿cómo decir?, cercano o tienen un punto de unión, importante, porque si no se entiende cómo funciona el aspecto de la ley y por qué es necesaria la gracia para contrarrestar el efecto de la ley en nuestras vidas. Bueno, vamos a entrar en esa materia específicamente. Ahí en Gálatas capítulo 3, versos 19 al 25 leemos el propósito de la ley. Dice allí: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ese mediador era Moisés en ese momento. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, es decir, ya no estamos bajo ayo. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a transportarnos un momento a la época en que Pablo escribe esto, y es importante porque muchas de las veces, o la mayoría de las veces diría yo, en que no se entiende bien el mensaje de la Biblia, es porque los creyentes modernos, por supuesto, los de ahora, tienen una mala costumbre o el mal hábito de acercarse a la Biblia y tratar de entenderla a la luz de la cultura propia, y no se dan cuenta que la Biblia, lo más nuevo de la Biblia, tiene 2000 años de historia, tiene 2000 años de antigüedad. Entonces, en primer lugar, estas palabras no se nos escribieron para nosotros hoy, es decir, no directamente. Claro que Dios en su providencia guardó la palabra de Dios, la preservó para que llegara a nosotros hoy y conociéramos su mensaje, evidentemente. Pero estas palabras no se nos escribió especialmente o específicamente a nosotros. Por ejemplo, estamos leyendo la carta a los Gálatas. ¿A quién se escribió esta carta? Pues a los Gálatas, pero a los Gálatas que vivieron en el siglo I, es decir, estamos hablando de 2000 años atrás. Bien,
tenemos que ubicarnos en primer lugar en el contexto histórico de los receptores originales, y eso es un principio hermenéutico básico. ¿Por qué a veces no se entienden algunos elementos y detalles de la Biblia? ¿Por qué muchos creyentes se acercan a la Biblia, a la ley, y después de un tiempo de lectura se desaniman porque dicen no entendí nada? Bueno, pero es que si tú estás obviando alegremente los principios elementales de la hermenéutica bíblica, pues obviamente muchas cuestiones no las vas a entender, y yo diría incluso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos es que las vas a malentender y vas a terminar haciendo una teología particular. No diría teología propia, porque teología propia es una materia propiamente, valga la redundancia. Pero teología particular es otra cosa. Teología particular es tu propia autointerpretación errada. Diría que la teología particular es como una eisegesis. Una eisegesis es lo opuesto de una exégesis. La exégesis extrae el significado propio del contenido del texto, en tanto que la eisegesis introduce un significado ajeno, completamente ajeno al sentido del texto. Y eso ocurre cuando el lector de la Biblia, quien quiera que sea, interpreta a la luz de su propia cultura y no a la luz de la cultura original del texto. Entonces, en vez de extraer el significado original, lo que estás haciendo es introduciendo tu propio significado transcultural a la palabra de Dios, definitivamente. Ya estás haciendo una teología particular, completamente errada, completamente anatema, incluso herética, pudiéramos hasta decirlo así. Bueno, las familias greco-romanas de aquella época empleaban muchas veces, los que podían hacerlo, empleaban un esclavo doméstico, cuyo deber era supervisar y custodiar, aunque en algunos casos no específicamente enseñar. En algunos casos sí, puede ser que ese tutor también fuera el maestro de los niños, pero generalmente no necesitaba ser propiamente el maestro, sino que se encargaba de, como decir, monitorear, controlar, supervisar la educación de los niños. En este caso podía llevarlos a la escuela, llevarlos a un maestro, en fin, llevarlos, traerlos, encargarse de que los niños cumplieran sus deberes, bien, un tutor en ese sentido. Hasta que los niños tuvieran alrededor de los 16 años de edad. Los tutores debían llevar los niños a la escuela, ida y vuelta, así, llevarlos a la escuela, regresarlos a la casa nuevamente. Su rol temporal servía como punto de comparación. Dios quiere sujetar a los hombres, a los humanos carnales, mortales, a una disciplina civil, que en este caso la ley provee ese tipo de disciplina, para mantener a esta humanidad dentro de ese conjunto de leyes, dentro de esa disciplina, dentro de ese conocimiento, dentro de esas doctrinas, conociendo sus enseñanzas, conociendo también sus castigos. La ley de Dios fue un tutor, fue como ese ayo, como ese mentor para la humanidad. Primeramente para Israel, y de Israel a todos aquellos que se unieron, que los israelitas hicieron prosélitos también de otras partes del mundo, llevaron la fe de Israel, la fe de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, la llevaron a otras personas. En fin, muchas personas de otras regiones se unieron a la fe de Israel también. En la Biblia se habla acerca de los temerosos de Dios, se habla de los prosélitos. En fin, hubo personas que se unieron a la fe de Israel. La ley de Dios fue ese tutor para la humanidad, cuyo principal propósito era mostrarnos nuestra total incapacidad de cumplir con sus demandas de justicia. Es decir, la ley hace demandas de la justicia de Dios. La ley expresa la total y perfecta justicia de Dios. Le enseña a las personas
qué es ser verdaderamente justo, así como Dios es justo, y cómo sería vivir en una verdadera y perfecta justicia si se cumpliera con todas las demandas de justicia de esa ley, con todos sus mandamientos, preceptos y decretos. Y por lo tanto, crear en nosotros esa conciencia de nuestra necesidad de alguien que pueda librarnos de esas demandas, porque el principal propósito era mostrarnos nuestra incapacidad, nuestra total incompetencia para poder cumplir con esas demandas de justicia a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza caída solamente responde en desobediencia, en oposición o en rebelión contra esa santa, justa, buena ley de Dios. Esa es nuestra condición humana. Por lo tanto, la ley tiene el propósito de mostrarte cómo nosotros, todos nosotros, somos completamente incapaces de cumplir con esa ley, es decir, con todas sus demandas de justicia. Pero al mismo tiempo crear en nosotros la conciencia de que necesitamos de alguien que nos libre de las consecuencias de las demandas de justicia de esa ley. Es decir, cuáles son las consecuencias de las demandas de justicia si no se cumplen sus preceptos y mandamientos. El castigo, la condenación. Necesitamos alguien que sí pueda librarnos de las consecuencias de la demanda de justicia de la ley si no es obedecida como la ley demanda propiamente. Así que la ley cumple la función de dirigirnos a Cristo, quien sí cumplió la ley perfectamente con todas sus demandas de justicia, y entonces Él sí puede librarnos de toda condenación. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así dice Pablo en Romanos 8:2. Eso lo vimos en el video anterior. La ley de Dios solo tiene una sentencia para los pecadores culpables. La sentencia de la ley para los pecadores es culpable y por lo tanto condenación, total separación de la gloria de Dios. Por lo tanto, solo puede condenar. Es decir, ¿qué es lo que la ley finalmente solo puede hacer en nosotros? Condenarnos. La ley solo puede condenarnos. Es por eso que a pesar de que la ley es buena, santa y justa, como lo dice Romanos capítulo 7, verso 12, la ley tiene en sí misma un ministerio de muerte. El ministerio de la ley finalmente es un ministerio de muerte, y así lo dice segunda a los Corintios 3, capítulo 3, verso 7. Es ministerio de muerte, porque finalmente todo lo que la ley puede hacer en nosotros es condenarnos. No es culpa de la ley, es culpa nuestra. Recordemos que los culpables y los pecadores somos nosotros. La ley, como agente externo, expresa sus demandas de justicia, nos muestra cuáles son los mandamientos, decretos de Dios para que los cumplamos y vivamos en esa perfecta justicia. Nuestra incapacidad natural, por causa de nuestra concupiscencia, por causa de nuestra naturaleza caída en el pecado, no nos permite cumplir con esa ley debidamente. Por eso es que la ley solamente nos condena, y es por eso que la ley tiene finalmente un ministerio de muerte. Pero en contraposición a la letra de la ley, tenemos la ley del Espíritu de vida. Es decir, a causa de la fe en Cristo, el creyente es sellado con el Espíritu Santo. Así lo dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Y el Espíritu garantiza nuestra redención y nuestra salvación, neutralizando el poder de la muerte por causa de las demandas de la ley escrita. ¿Cómo sucede esto? Hagamos una comparación a modo de ilustración. En el mundo existe una ley conocida como ley de la gravedad, perfectamente conocida por todo el mundo. Aun cuando no podamos muchos de nosotros hacer una explicación, digamos, técnica o científica de esta ley, todo el mundo sabe que la ley de la gravedad es la fuerza que ejercen los cuerpos celestes, no solo los cuerpos celestes, pero bueno, en este caso los cuerpos celestes, vamos a decir los planetas, los astros,
de todos los astros. En este caso, para nosotros, el planeta Tierra ejerce una fuerza de atracción, de modo que todo lo que es lanzado al aire cae a tierra nuevamente, porque hay una ley de la gravedad que atrae todo hacia la Tierra como tal. Eso es una explicación muy sencilla y nada científica, pero entendemos cómo es que funciona la ley de la gravedad a un nivel muy elemental o muy básico. Esa ley produce una atracción hacia la Tierra y es por eso que podemos caminar sobre ella en lugar de andar flotando sin control. Todo lo que es lanzado al aire cae a tierra a causa del poderoso poder de atracción de esta. Sin embargo, las aves vuelan. Sin embargo, las aves vuelan por los cielos, vuelan por los aires, no caen al suelo cuando están volando, a menos que algo las derribe. Bueno, pero en condiciones naturales ellas vuelan sobre el aire y no tienen ningún temor de la ley de la gravedad. Las aves vuelan y se elevan por los cielos ignorando tranquilamente el poder de la ley de la gravedad. Es como si tal ley no tuviera ningún efecto sobre ellas. Es como si para ellas no existiera esa ley. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues porque los efectos de la ley de la gravedad son contrarrestados por los efectos de otra ley que se llama ley de la sustentación. Es decir, hay otra ley que se llama ley de la sustentación que tiene un efecto sobre la ley de la gravedad, como que neutraliza el poder de la ley de la gravedad. Igualmente no estamos haciendo una explicación técnica, pero existe esa ley y tiene ese tipo de efecto. Por eso las aves pueden volar. La ley de la sustentación les permite a las aves elevarse por los aires y mantenerse ahí todo el tiempo que ellas quieran, sin importar los efectos poderosos de la ley de la gravedad sobre ellas. Sí, porque no pensemos que la ley de la gravedad dejó de ejercer su poder sobre las aves que están volando. No, la ley de la gravedad sigue ejerciendo todo su poder sobre las aves que están volando, pero a pesar de eso, las aves continúan volando, no caen a tierra, porque hay otra ley que contrarresta o que, digámoslo de esta manera, elimina o neutraliza los efectos de la ley de la gravedad, es decir, invalida esos efectos. Así ocurre con la ley del espíritu de vida en contraste con la ley del pecado y de la muerte, como dice Romanos 8:2. El espíritu de vida anula o invalida o neutraliza el poder del pecado y sus terribles consecuencias. Cuando Cristo tomó nuestro lugar, y recuerden que estamos hablando del sacrificio vicario, recuerden que estamos hablando de la sustitución de Cristo en el sacrificio, tomando nuestro lugar en la muerte, nuestro lugar en la condenación. A causa de ese sacrificio vicario, de ese sacrificio sustituto de Cristo, Él cargó nuestro pecado y lo pagó en su condenación, en su castigo, en el castigo que Él sufrió. No es que fuera el castigo que a Él le correspondía, a Él no le correspondía ningún castigo, pero Él lo llevó por nosotros, tomó nuestro lugar en ese castigo. Así que la ley que nos condenaba ya no nos condena. La ley que nos condenaba ya no nos condena más. Porque la deuda, es decir, nuestra deuda ha sido saldada. Ahora, con Cristo resucitado tenemos acceso al trono de la gracia por medio de la fe. Por medio de la fe. Y en Cristo tenemos un abogado defensor. Así lo vemos en la carta a los Hebreos, también lo vemos en Primera de Juan capítulo 2. Y tenemos también un sumo sacerdote que intercede por nosotros a favor nuestro permanentemente ante el Padre. Y es importante ese detalle último, porque muchas veces nosotros hacemos mucho énfasis en la muerte de Cristo. Por supuesto, la muerte de Cristo tiene un valor fundamental,
en la resurrección de Cristo, que evidentemente tiene otro valor fundamental. Sin la resurrección, es decir, la muerte de Cristo sin su resurrección no nos sirve de nada. Así que la muerte de Cristo tiene un valor importantísimo por causa de que ese es el pago por el pecado. La resurrección tiene un valor importantísimo porque esa es la garantía de que Dios aceptó el pago que Jesús ofreció a nuestro favor. Pero no quedó ahí. Jesús asciende al cielo, donde ahora tiene un rol sacerdotal. Ahora es nuestro sumo sacerdote y está en presencia del Padre permanentemente intercediendo por nosotros. Entonces eso también tiene un valor importantísimo. Eso lo vemos ahí en Hebreos capítulo 9, los versos 11 y 12. Aquel día en que Jesús fue sentenciado a morir injustamente, había un criminal condenado justamente. Su nombre era Barrabás, un ladrón revoltoso y asesino. Pilatos, gobernador romano de Judea, sabiendo que Jesús era inocente de los cargos que contra él pesaban, quería soltarlo. No es que Pilatos fuera un tipo buena gente, no lo era definitivamente. Pilatos era un sanguinario de primera clase, pero por varias razones históricas, esto que ahora no podemos tener el tiempo para explicarlas todas, pero en cierta forma él estaba tratando de evitar una situación complicada, y él se dio cuenta de que Jesús era un hombre justo, de que Jesús no era ese criminal revoltoso y todo eso de lo cual le acusaban, ese enemigo del imperio, y en fin, todas esas cosas que lo estaban acusando de todo eso. Y él se dio cuenta que simplemente lo estaban entregando por envidia, así que él quería soltarlo. A fin de cuentas, como que entendía que no era alguien digno de ser crucificado propiamente, aplicar esa pena máxima sobre una persona que definitivamente él se dio cuenta que era un hombre justo. No había nada que mereciera tal castigo sobre él. De hecho, ningún castigo, pero bueno, mucho menos ese castigo. Pero bueno, no fue posible, dadas las circunstancias, que no vamos a repetir aquí. Todos sabemos exactamente la historia que nos cuenta el Evangelio acerca de cómo Jesús fue entregado a la crucifixión. Pero ese día había un revoltoso, un verdadero criminal que estaba condenado justamente, Barrabás, y Pilatos quería soltar a Jesús sabiendo que era inocente de todos los cargos que pesaban contra él. Usó de esa costumbre que tenía de liberar a un prisionero y apostó a que si él presentaba a Jesús, un hombre completamente justo, y a Barrabás, un asesino connotado, un verdadero criminal, pues nadie en su sano juicio pediría la liberación de ese criminal. Pero el pueblo, incitado por los líderes religiosos, pidieron que Barrabás fuese liberado y que Jesús fuese condenado en su lugar. Algo completamente absurdo, pero que a fin de cuentas fue lo que Dios usó para efectuar la redención de todo su pueblo. Eso es lo que significa sacrificio vicario, el justo por los injustos, una sustitución. Jesús ocupó el lugar de Barrabás y ocupó tu lugar y el mío. Ocupó nuestro lugar en la condenación. Cristo fue sentenciado a muerte en lugar nuestro, en lugar de los pecadores. Éramos tú y yo los que debimos sufrir ese castigo, pero Él lo sufrió por nosotros. Él pagó nuestra deuda, Él llevó nuestra culpa, Él sufrió nuestra vergüenza. Entonces te pregunto, ¿ya hiciste de Cristo tu Señor? ¿Ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador? ¿Ya te reconciliaste con Dios? Esa es mi pregunta para ti. Con este punto, o llegado a este punto, damos fin a este video y a este capítulo. Sacrificio vicario, la razón de la sustitución, por qué Jesús fue entregado a morir y cuál fue el efecto de esa entrega, de ese sacrificio. Pues fue nuestra liberación, y de esa liberación es de lo que vamos a estar hablando en el siguiente video, que será el capítulo final de nuestra serie.
quizás en uno o dos videos, pero será el capítulo final, totalmente libres. Dios les bendiga y pasen un feliz día.